¿Listos? Recuerda siempre hablar con el micrófono. Listos. Y lo voy a presentar primero. Sí. Yo no quiero salir con el celular en la mano. Bueno. ¿Listos? Estamos listos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos al segundo día de este encuentro que se llama Estar aquí en la Tierra, sobre humanidades y artes ambientales. Estamos muy contentos de iniciar una nueva jornada. Brevemente, para quienes están aquí por primera vez, les contamos que este evento es una colaboración entre el Banco de la República de Manizales, en donde nos encontramos. Para pues, quienes ya están aquí ya lo saben, pero también quienes nos acompañan virtualmente. Estamos en una biblioteca preciosa en el centro de la ciudad de Manizales, en Colombia, del Banco de la República, una biblioteca pública, uno de los archivos más importantes de Colombia, y además muy importante decir que estamos rodeadas y rodeados de montañas, de las montañas de Manizales, de las que vamos a hablar hoy. Entonces, primero, agradecer mucho nuevamente a Ivonne Pineda y a nuestros aliados en formar este espacio. Y también mi nombre es Carolina Sánchez, yo estoy en representación de un colectivo ambiental que se llama la Plataforma Latinoamericana de Humanidades Ambientales. Somos un colectivo que empezó hace 3 años y pues yo estoy aquí presencial, pero virtualmente están mis demás compañeras y compañeros. Alejandro Ponce de León, que es un investigador que aprende y enseña en la Universidad de California, Davis. Sofía Rosa, que es una investigadora y escritora uruguaya radicada en Chile. Arturo Cerda, que es un artista plástico mexicano que nos acompañó ayer en la primera jornada. Santiago Eslava Bejarano, que es un filósofo investigador también en la Universidad de California, Davis. Santiago Alarcón, investigador de agua. Y mi nombre, que es Carolina Sánchez. Bueno, con esta presentación de la plataforma, que es una plataforma virtual, quiero darles la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Hoy estamos conversando sobre lenguajes y mediaciones de las naturalezas. Y nos acompañan Pedro Rojas, que es un artista plástico e investigador, es profesor, ensayista y caminante. Le interesa la estética, la mediación y la crítica del arte. Su trabajo genera espacios de creación colectiva a través de prácticas pedagógicas, editoriales, laboratorios y talleres. Especialmente se exploran las relaciones entre la música, las artes visuales y la ecología. Es profesional en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira y doctor cum laude en Diseño y Creación por la Universidad de Caldas, con la tesis Variaciones del Paisaje, Arte y Naturaleza en Conversaciones, Paisajes y Laboratorios de Creación del año 2022. Es profesor del Departamento de Artes de la Universidad de Caldas, además de ser profesor invitado en la Universidad Tecnológica de Pereira y en la Universidad de Nariño. Bienvenido, Pedro. Y a mi izquierda está Mariana Matija. Bueno, también quiero decir que este conversatorio tiene una particularidad y es que nos alegra mucho tener artistas que son de acá. Y el trabajo de Mariana ha sido una inspiración desde el comienzo para nosotros en la plataforma de Humanidades Ambientales. Entonces, cuando hicimos esta conversación, esta colaboración, la primera persona en la que pensamos fue en Mariana. Gracias por estar aquí. Mariana es escritora y diseñadora. Se dedica a generar y a nutrir espacios de reflexión, conversación y aprendizaje. Busca que en estos espacios podamos comprender mejor los orígenes y manifestaciones de la crisis social, pero no acumulando información angustiante, sino explorando las maneras en que podemos desarrollar inteligencia emocional, resiliencia colectiva y conexiones significativas desde adentro y con otros seres y manifestaciones de la naturaleza. También explora y comparte prácticas, experiencias y encuentros que nos ayuden a vivir este momento de transición sin caer en la desesperación o la distracción y que nos permitan regenerar nuestra relación con la tierra, reconociéndonos como parte de ella y reconociendo en ella nuestra propia inteligencia, belleza, creatividad y sensibilidad. Bueno, con Mariana hemos hecho una comparación en Café en el Patio, que ahí pueden encontrar en la plataforma del podcast, y hoy hablaremos de su último libro, Niña Pájaro Glaciar. Bienvenida, Mariana.
Gracias por estar aquí y bueno, como lo anuncia el título, el conversatorio de hoy tiene como el siguiente formato. Vamos a reflexionar sobre los problemas ambientales de Manizales y sus alrededores a partir de las prácticas artísticas de Pedro y de Mariana, sus procesos de investigación-creación. Vamos a empezar escuchándoles que nos cuenten sobre sus procesos y luego se va a tornar más como hacia la conversación. Entonces, lo digo de una vez por si quieren ir teniendo preguntas para que al final empecemos a abrir como el círculo de la conversación para las personas que están aquí y quienes nos acompañan virtualmente. Entonces, vamos a empezar con la presentación de Mariana. Bueno, hola, muchas gracias por venir a quienes están aquí, gracias a quienes se suman desde otros lugares del mundo y muchas gracias por la invitación. Me alegró muchísimo, pues como lo dije en el email, me emocionó muchísimo la posibilidad de conversar sobre estos temas precisamente acá. Y lo que quiero contar, pues un poco para empezar a abrir posibilidades de conversación, pues son, digamos, 3 puntos. El primero está relacionado con a qué me dedico, el segundo con a qué estudié y el tercero como, sí, como más recientemente qué he hecho. Y quiero llevar esos puntos, pues porque me llevan como a unas reflexiones particulares que son grandes preguntas que tengo en torno a nuestra relación con estos temas, ¿cierto? Nuestra relación con las preguntas sobre la crisis ecosocial, sobre cuál es nuestro lugar de participación como ciudadanos de a pie y como personas comunes y corrientes, ¿cierto? Que no estamos como en los ámbitos gubernamentales o en las grandes esferas de poder industrial, económico. Y para mí, entonces les decía que voy a empezar contando un poco, no, o sea, no tanto a qué me dedico, sino la dificultad que he tenido durante mucho tiempo de definir aquello a lo que me dedico. Y cómo esto, pues, se me ha vuelto una pregunta constante sobre los límites y las categorías, ¿cierto? Y cómo estamos muy acostumbrados a que sea muy, muy fácil definir qué hacemos o que sea deseable que sea fácil. Es algo que he estado pues con una, digamos, en intensa reflexión reciente por eso, porque me pasa que en muchas situaciones me preguntan como, ay, bueno, ¿cómo te presentamos? Y yo soy como, pucha, no tengo ni idea, porque yo realmente sé que me dedico a muchas cosas que no sé cómo resumir en una sola palabra, como podría ser, por ejemplo, si me dedicara a lo que estudié y podría decir, yo soy diseñadora y con una sola palabra quedaría claro a qué me dedico. Y hablo de los límites y de las categorías, pues porque formamos parte de un sistema muy amigo de los límites y de las categorías, ¿cierto? De los límites, digamos que en el peor sentido de la palabra límite, porque los límites realmente son una cosa muy bella y muy liberadora, pero digamos que acá me refiero más como a unos bordes, de hecho muy restrictivos, de no, es que si yo hago esto, entonces a esto es a lo que me dedico, es que si yo tengo esta profesión y esto es lo que hago en la vida cotidiana, no tengo permiso de hacer otras cosas. Y ahí se conectan con el que estudié diseño. Y mi interés por los temas relacionados con la crisis ecosocial, digamos que van a mi temprana infancia, para quienes se han acercado a mi trabajo en otros momentos, pues esto les sonará ya súper repetido, pero lo cuento para quienes no, y es que cuando yo estaba chiquita empecé un club ecológico y siempre fue como un hilo de interés que me ha acompañado a lo largo de la vida, pues que ha habido, pues hubo momentos en los que no fue tan protagónico, pero siempre estuvo ahí y de hecho, en el momento en el que iba a empezar a estudiar en la universidad, yo me estaba debatiendo entre estudiar una carrera, digamos, convencionalmente considerada creativa como diseño o arte o incluso considerada en algún momento arquitectura o biologías, ¿cierto? Como el estudio de la vida o el acercamiento a la creatividad, porque finalmente la manera en la que está pensada la educación pues nos obliga a tomar esas decisiones, ¿cierto? A creer que entonces nos vamos a dedicar solamente a una cosa y lo creativo ya queda por fuera, o si nos vamos a dedicar a lo creativo, básicamente es desde una mirada pues o de lo artístico y de la exploración o del diseño con lo útil y lo práctico y no tenemos permiso de explorar nada más. Y yo caí muy intensamente en esa trampa y pasé mucho tiempo creyendo que como diseñadora no tenía permiso de preocuparme por otras cosas o de interesarme por otros temas, sino que este interés en el cuidado de la tierra y de comprensión de la crisis ecosocial que atravesamos tenía que mantenerse como una cosa muy tímida al lado, pero la vida, digamos, que me fue mostrando otros caminos y fue abriendo la posibilidad que yo reconociera que por supuesto que es mi lugar hacerme esas preguntas sobre nuestra relación con la tierra y que el hecho de que haya estudiado una carrera que aparentemente no me da permiso para eso no significa que ese no sea mi tema, sino que, por ejemplo, me da unas herramientas particulares para acercarme a ese tema. Entonces, les cuento esto sobre
la dificultad por explicar a qué me dedico y este tema de los permisos también porque sé de primera mano en conversaciones con muchas personas que esto es súper común, ¿cierto? Que esto no es algo que me pasa solamente a mí, sino que muchas personas que están interesadas en hacerse preguntas sobre su relación con los ecosistemas de los que son parte y su relación con los territorios de los que son parte y con los otros seres con los que lo comparten, tienen como esa trampa interna de creer que no tienen permiso de acercarse a eso porque no fue lo que estudiaron, o si lo hacen, creen que no lo están haciendo bien porque no tienen un nombre específico para definirlo, ¿cierto? Como que no hay una categoría específica en la que la puedan poner. Y bueno, y lo último que quería mencionar ya para darle la palabra a Pedro, es que en medio de estas búsquedas mías, ¿cierto? De hacerme estas preguntas y de tratar de salirme de estas categorías y de tratar de, pues como reconciliarme con el hecho de que por supuesto que es mi lugar hacerme estas preguntas, pero entonces desde dónde me las quiero hacer. Para mí otro interés pues de toda la vida ha sido la exploración creativa, que no creo que sea una particularidad mía, yo creo que eso es algo intrínsecamente humano, pues es intrínsecamente de la vida, pero particularmente de los humanos, ¿cierto? Como yo como animal humano, sé que eso es algo que nos atraviesa desde el nacimiento a todos y hacia lo que todos tenemos una tendencia natural, pero que de nuevo, pues en este sistema que responde como a estas categorías y tal, pues entonces hay quienes se dedican a cosas que supuestamente no son creativas, pues que igual esto sería para otra muy interesante conversación, pues porque creatividad realmente hay manifestada en todo. Pero entonces en este interés como por esta exploración creativa, desde muy chiquita me gustó mucho dibujar y me gustó escribir y me gustó explorar estas herramientas convencionalmente consideradas creativas para acercarme a los temas que me han interesado, aparte de las exploraciones creativas, como por ejemplo mi relación con la tierra. Y hay algo también ahí que me parece muy interesante, pues como dejarlo acá un poco como semillita para la conversación, y es en qué momento decimos o sentimos que ese es, de nuevo, que ese es nuestro lugar, ¿cierto? Porque si bien todos tenemos esa tendencia natural a la exploración creativa, veo muchas personas que deciden, diría se deciden un poco entre comillas, porque no sé si es propiamente una decisión muy consciente o más bien como caen ante la trampa de no explorar ese deseo de expresión creativa porque se les ha dicho que no lo hacen bien, ¿cierto? O porque no lo pueden hacer de una manera que resulte productiva para el sistema. Y lo dejo, digo que como semilla para la conversación, pues porque estamos hablando de arte y de nuestra relación con la tierra y de cómo para mí es absolutamente claro que hay una relación directa entre nuestra posibilidad de expresar ese deseo creativo y nuestra posibilidad de relacionarnos de otra manera con el mundo viviente y con nuestra participación en el mundo viviente, reconociendo que no tiene que pasar por una respuesta de lo productivo para el sistema, de lo que se puede vender, de lo que se puede convertir en un trabajo, pues que dentro de todas las, obviamente, complejidades que hay en eso, pero de cómo es necesario precisamente que nos permitamos acercarnos a ese deseo de crear para plantearnos otras maneras colectivas también de relacionarnos con nuestra propia vida y de nuestra relación con esos territorios de los que somos parte, porque esas preguntas que nos hacemos sobre nuestra relación con la tierra es absolutamente necesario que no vengan solamente de lo que hemos entendido convencionalmente como lo racional y lo intelectual, ¿cierto? Y la acumulación de datos, y esto es todo lo que está yendo mal, y esto son todas las hectáreas de no sé qué, y las no sé cuántas toneladas de no sé cuánto, sino que venga también de una exploración de lo sensible, y creo que ahí, y ya con esto cierro, pues hay un asunto muy central de algo que también colectivamente nos hemos empeñado en negar como civilización en nuestra relación con la crisis ecosocial, y es cómo está atravesado por algo emocional y sensible, ¿cierto? Como que es como si mencionar las emociones o lo sensible en ciertos ámbitos de la conversación sobre nuestra relación con la Tierra fuera algo muy malo. Es como, ay, no, no es por ahí, ¿cierto? Necesitamos es datos duros, cuando si no reconocemos que la vida del planeta del que somos parte y de todos los seres que forman parte de la Tierra con nosotros, si no nos atraviesa de manera sensible, pues entonces no nos está siquiera atravesando. Y eso lo dejo ahí como semillita para la conversación.
y Pedro. Buenas tardes. Bueno, quisiera comenzar pues agradeciéndole a Víctor, a Ivonne, a Carolina por la invitación y bueno, a Mariana también por acompañar. Pues digamos que nos estamos conociendo con Mariana, esta es la primera vez que la veo y me bastó como mirar un rato sus redes y sus páginas para admirarla profundamente. Es muy lindo lo que hace, ¿verdad? Bueno, yo les cuento que pues mi relación con la tierra también ha sido como desde la infancia, ¿no? Mi mamá nos llevaba a caminar cuando éramos muy chiquitos al Nevado, ¿sí? Con mi hermana, que también, digamos, se dedica a trabajar en este campo. Y ella fue una madre soltera, ¿sí? Que tuvo que criar a 2 niños y que hoy está dedicada básicamente a cuidar una finquita y a sembrar. Tiene un grupo, yo le digo que es su secta, una secta hermosa. Se van turnando de finca en finca a sembrar, ¿verdad? Entonces hoy van todos a la finca de alguien, mañana a la otra, y así todas las fincas andan y producen y después se reparten la comida sin químicos, sin nada. Entonces yo creo que, pues por continuar el hilo, ¿verdad? Pues mi afecto por la tierra es como muy maternal, ¿verdad? Es como desde ahí. Y, y bueno, y también quería decirles que yo he tenido pues la misma crisis de identidad profesional con algunos agravantes institucionales, ¿no? Digamos que yo ahorita soy profesor en el programa de artes plásticas de la Universidad de Caldas y yo soy el profesor de las asignaturas teóricas, ¿sí? Entonces, yo doy crítica de arte, filosofía del arte, arte latinoamericano, pues ese tipo como de materias que son como de la historia o de la teoría, ¿no? Pero a mí me gusta, pues no solo dar la clase, sino a veces, pues como hacer algunos experimentos o jugar en clase, etcétera. Y ese perfil, pues no es justamente el que se espera a veces de los teóricos, ¿no? Eh, y bueno, y eso es lo que ha hecho que yo realice pues como las prácticas que les voy a compartir ahora también, en esa lógica que llamo como de laboratorio, pues no es, yo preferiría como usar como Minga, pero por ahora se llama laboratorio, ¿verdad? Y, y bueno, eso fue algo de lo que me gustaría también conversar en el momento pues que corresponda, ¿verdad? No sé si Carolina está de acuerdo, sería muy chévere escuchar sobre el libro de... Muchas gracias, Pedro y Mariana, y además también gracias por presentarse en sus propias palabras. Creo que también hicieron como un ejercicio de posicionalidad que fue bonito escucharles. Y bueno, sí, quisiera justamente empezar a preguntarles sobre sus procesos artísticos y cómo están relacionados con la ciudad de Manizales. En particular, a Mariana le quiero preguntar sobre Niña Pájaro Glaciar. Si nos puedes contar, bueno, ese libro está recién publicado, pues cómo fue tu proceso de creación del libro y un poco cómo fue, cómo aparece Manizales, cómo aparece tu relación con la tierra, que es algo que has explorado como en distintos formatos y con distintas comunidades también, a partir de la palabra, a partir de la imagen. Entonces, quería que nos contaras, por favor, un poco en concreto en este libro, como cuáles eran tus preguntas y cuál fue tu proceso. Bueno, el libro, a ver, organizo mis ideas. Con el libro a mí me pasó algo y fue que yo no planeé nada. O sea, yo me senté a escribir porque sentía que quería escribir y el libro salió. Y yo siento que fue, o sea, que pidió salir.
Hace poco hicimos una presentación del libro en Medellín y Lina María Parra, que fue la escritora que me acompañó en la presentación, me preguntó algo sobre el proceso y cómo había sido el proceso de escritura. Y yo le dije, yo honestamente me sentía poseída, o sea, yo me sentaba y el libro salía, como que yo escribía y escribía, era como que loco, no paro de escribir. Y obviamente dentro de ese proceso de escritura, pues hubo cosas que yo luego quería pulir o cosas que decía, esto realmente no, pero digamos que el grueso de lo que fluía era algo que me gustaba. Y quiero conectar eso un poco con lo que ya medio empezamos a abrir en la conversación con respecto al tema del proceso creativo, y es algo que también me han ayudado a observar otras personas, también en particular Laura Ortiz, que es una escritora que me acompañó en el proceso de escritura. Pues yo estuve en unas clases de escritura con ella, pues y ella estuvo ahí como siempre al lado de mi proceso de escritura de este libro. Y este fue un libro que escribí pues muy rápido, digamos en términos de lo que supongo que otras personas han tenido su experiencia en escribir libros, ¿cierto? Pues sí, obviamente en diferentes, o sea, según el tipo de libro, pues hay libros que toman un montón de tiempo, pero este libro yo lo escribí, digamos, en 3 meses. Y, y una cosa que me dijo Laura que a mí me gustó mucho fue como, pues que el libro no se escribió en 3 meses, o sea, en 3 meses fue el tiempo de convertirlo en un libro, pero realmente esto fue un proceso de escritura que tenía muchos años antes, y a mí eso me gustó mucho y por eso lo conecto con lo que hablábamos ahora, porque los procesos creativos en general se salen de lo que es medible para este sistema, ¿cierto? Este proyecto empieza acá y esto es productivo así, sale acá y luego acá se devuelve en masa, ¿cierto? Como que eso es lo que aparentemente es deseable dentro de la lógica industrial del sistema capitalista. Pero los procesos creativos no responden a eso. Nosotros no somos máquinas a las que se les mete materia prima por un lado y al otro lado salen tornillos, sino que es un proceso que es mucho más rico en todo el mejor sentido de la palabra que eso, mucho más complejo, en donde el hecho, o sea, ese libro, por ejemplo, lo que yo cuento ahí fluyó con mucha facilidad también por muchos años de reflexión en torno a unas preguntas particulares y pues por las experiencias particulares que he tenido yo con esos temas, pues que son experiencias de toda la vida. O sea, como que yo podría decir, yo me demoré para escribir ese libro pues 40 años, ¿cierto? Que fue, bueno, no, 39 porque lo escribí el año pasado, o sea, como desde que nací hasta el momento en el que me senté a escribirlo. Y eso por un lado con respecto al proceso creativo, pues que me gusta como hacer énfasis a cómo se sale de estas lógicas de la producción, ¿cierto? Y de no, es que esto empezó acá y se termina acá. Y por otro lado, con respecto a las preguntas, yo creo, pues como las preguntas que me hice para escribirlo, la experiencia que yo estoy teniendo, por lo menos en este momento, que esto puede que pase distinto con el tiempo y luego en retrospectiva lo vea de otra manera, pero en este momento yo siento que las preguntas me las estoy descubriendo después. O sea, yo empecé a escribir como dejando fluir lo que sentía que estaba queriendo salir, y luego como, me estoy haciendo preguntas sobre la casa, me estoy haciendo preguntas sobre mi relación con la extinción, con lo que desaparece, con el amor, con la memoria. Pero no fue como que yo me senté a decir, voy a escribir sobre la extinción o voy a escribir sobre la memoria. Y específicamente en mi relación con el libro y con Manizales, pues es algo que, o sea, este libro fue enteramente escrito mientras yo vivía acá. Entonces les doy un poco de contexto. Yo nací y crecí en Manizales, pero yo me fui de Manizales hace como 15, no, mentiras, como 17 años, algo así. Y después de eso, bueno, llegué a vivir a Medellín. En Medellín viví 10 años y en Medellín fue donde hice como mi casa, ¿cierto? Como donde armé mi casa ya pues por fuera de la casa de mi mamá. En otros lugares, pues antes de llegar a vivir en Medellín estaba pues como más de paso y como que vivía un año en una casa y así, pues de eso que no me había establecido todavía. En Medellín le di forma a mi casa, estuve 10 años allá y luego me vine a vivir a Manizales porque sentí que necesitaba vivir aquí. Y estuve 2 años acá hasta hace un mes, o sea, estoy recién mudada de nuevo, me volví otra vez al Valle de Aburrá, ya no a Medellín, sino a Envigado. Y el proceso de estar acá esos 2 años para mí fue, pues yo no, o sea, es que no puedo explicar lo importante que fue para mí y lo mucho que superó cualquier expectativa que yo tuviera de la importancia que iba a tener para mí estar acá, porque fue, pues, nada más y nada menos que el proceso de reconciliarme con Manizales. Y digo reconciliarme porque yo igual me fui de acá muy peleada con qué era ser de aquí.
y con mi relación con la ciudad, pues por las particularidades que tiene, por ciertas cosas que a mí como que no me cuadraban y que yo decía como, no, esto a mí no me gusta, esto de estas dinámicas pues culturales de acá o sociales o en fin. Y me fui en un momento en el que sí, me fui muy peleada con muchas cosas de Manizales y recuerdo muchas veces haber dicho como, no, yo por allá no vuelvo a vivir nunca, ¿cierto? Como una cosa de un rechazo muy tenaz que me encanta ahora decir que superé por completo. Y fue un regalo muy bello que me dio este territorio. Y fue el descubrir que mi relación problemática era con un montón de cosas abstractas, ¿cierto? Con un nombre particular que pusieron unas personas de las que yo no sé nada, a un borde pues arbitrario que se acaba allí, pero mi relación significativa y profunda y no negociable es con un territorio particular al que ahora le decimos Manizales, pero que realmente son unas montañas de las que yo broté como una mata, como un árbol, como un animal, ¿cierto? Yo salí de estas montañas como salen de estas montañas las personas que nacen aquí. Y, y para mí reconocer Manizales ya no como el nombre de una ciudad o un himno o un escudo o qué sé yo y todas estas cosas abstractas que son las que normalmente asociamos con un lugar, sino entenderla como un territorio con el que yo realmente tengo una relación profunda que va más allá de lo que yo sea capaz de explicar con palabras, fue profundamente sanador y reconciliador y para mí fue un encuentro bellísimo también, un reencuentro bellísimo con todo lo que ha significado para mí haber crecido aquí y tener una relación particular con este paisaje, con estas montañas, con esta temperatura del aire, con esta sensación de altura, ¿cierto? Porque no es lo mismo subir una loma en Manizales que subirla en Medellín o que subirla, no sé, en Pereira o en Bogotá, ¿cierto? La altura sobre el nivel del mar cambia un montón esa experiencia. Entonces, siento que este fue un proceso creativo que, de hecho, como lo veo en este momento, surgió como parte de ese proceso de reconciliación y siento que es un regalo que me dio este territorio. O sea, como que ese libro es un regalo que me dio Manizales y que me dieron estas montañas y que me dio, pues que surgió del hecho de haber nacido acá y del hecho de haber podido venir después de haber estado tan peleada con este territorio, pues como con estas peleas de lo abstracto, a entender qué es reconocerme como parte de este territorio. Y eso, no sé si eso responde a la pregunta, creo. Sí, muchas gracias por compartirnos, porque también justo como el ir y regresar es parte del libro, ¿no? Como cuentas, cómo te relacionas con el territorio en distintos momentos, cuando estás viviendo en distintos lugares, y tus historias también de la infancia. En un momento del libro, tú narras, en dos momentos del libro, narras dos ascensos en las montañas. Uno a Cumandai, o como tú dices ahí, más llamado Nevado del Ruiz, y otro a Puleca Casué, o más llamado Santa Isabel. Y de esos recorridos en particular, me pareció muy bello que en la narración caminar es una forma de conocer, caminar las montañas es una forma de conocerlas. Y justo conectando con lo que estabas hablando ahorita sobre la sensibilidad, estamos hablando contigo y con Pedro sobre la sensibilidad y un acercamiento sensible a esos lenguajes de la naturaleza. Esa caminata, como una forma de conocimiento, también aparece en el libro como una descripción de lo que tú estás sintiendo, de cuáles son los problemas pues de la montaña y tuyos, ¿no? Como en interrelación. Entonces quería preguntarte un poco sobre cuáles problemas ambientales y cuáles preocupaciones sensibles percibiste en esas caminatas recorridos por esas dos montañas que rodean Manizales. Bueno, pues hay una cosa muy central ahí, creo yo, que es el tema de la relación con el glaciar y que de hecho es una de esas cosas que ahora, pues que como que pasé muchos años muy ciega a eso y que ahora atesoro con cada célula de mi cuerpo, que es lo central que es para la experiencia de vivir en Manizales, ver el Cumandai, ¿cierto? Y como la conversación siempre sobre las montañas y es como si amaneció despejado, es la conversación de todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo le tiene que decir a alguien cómo viste el nevado, cómo amaneció, cómo vi. Entonces siempre una parte, o sea, como que es un tejido que está siempre en las conversaciones de los humanos que formamos parte de este territorio. Y
Y una cosa que para mí fue muy impactante cuando subí, pues que esto para otras personas, pues que obviamente han estudiado esas montañas, pues será una cosa muy obvia, pero para muchas otras sucederá como me pasó a mí, que fue cuando fui a hacer ese ascenso al Polecacasue, fue como, es que acá hay un glaciar, como existen los glaciares tropicales, o sea, para mí era como, no, los glaciares son los de, no sé, en Islandia, ¿cierto? Y en Argentina, el Perito Moreno y qué sé yo. Y fue como, existen los glaciares tropicales, que es esta locura, y existen y existen y son tan pocos y son tan vulnerables. Entonces fue como todo este descubrimiento de una fragilidad de algo que además es tan enorme y como tan, o sea, es que es como, es que es una locura un glaciar. Uno porque, no sé, bueno, todo es una locura, ¿no? O sea, es como las nubes, uno las ve todos los días, pero pongámonos a pensar que es una nube, es como qué locura uno estar viendo nubes. Y con el glaciar pasa eso, o sea, como todas estas capas acumuladas por yo no sé cuantísimo tiempo, eh, y luego darnos cuenta de un momento a otro que es como acabo de descubrir que existe algo que es un glaciar tropical, que es lo que yo he visto mientras crecí, que todo el tiempo los he visto, ¿cierto? El glaciar del Polecacasue, el glaciar del Kumandai, y luego resulta que están a punto de extinguirse, que tienen los años contados y que yo no tenía ni idea, ¿cierto? Como que siempre estaba, pues no tenía ni idea del tema del glaciar. Siempre me acuerdo, o sea, desde muy chiquita me acuerdo también en torno a las conversaciones sobre el Kumandai y sobre el Polecacasue, como, han estado con muy poquita nieve, o vieron cómo está de nevado, ¿cierto? Como siempre esta conversación sobre la nieve, pero yo no sabía de la presencia de un glaciar. Y creo pues que esto, por supuesto, aplica a cualquier otro territorio. Digamos que me voy a pegar ahí pues de lo de la caminata y traer también lo que comentaba Pedro sobre su experiencia pues como de salir a caminar al nevado y de cómo también esa es la relación que uno empieza muchas veces sin darse cuenta a construir con un territorio particular, porque también damos por hecho tantas cosas, ¿cierto? Damos por hecho que es como, no, pues yo nací en un lugar y uno sale y camina por ahí, eso es lo que ve todo el mundo. Que de hecho, pues, si me dan permiso, puedo leer un pedacito del libro. Bueno, hay un pedacito que tenía separado por acá, que está relacionado con eso. Y con esto, pues, de los lugares a los que nos acostumbramos. Entonces, hablo de una vez que mientras vivía en Chile vine de paseo con Arturo y lo llevé a conocer la casa en la que crecí. No le pude mostrar la casa por dentro porque ahí ya no vive nadie que yo conozca, pero le pude mostrar la casa por fuera, que era tan mi casa como la otra casa, porque allá afuera jugué escondite y salí a correr con las perras y monté en bicicleta y patiné, y fue ahí donde mi cuerpo entero decía, aquí vivo yo. Al frente de esa casa, en el afuera en el que yo también vivía, había una cancha de baloncesto que estaba justo en el borde de la montaña y hacia abajo se iban rodando todos mis balones y se iba desparramando el mundo entero. Nos paramos en el borde de esa cancha a mirar el paisaje, los bordes de las montañas que se veían lejos, lejísimos, con las nubes con los bordes rosados por el atardecer. Después de un rato de estar ahí parados, me dijo, con razón eres así. En ese momento no le presté mucha atención, pero ahora siento que es una de las cosas más bonitas que me han dicho en la vida, porque ese es uno de mis paisajes favoritos y Arturo me dijo más o menos que me parezco a ese lugar. Con esa frase de Arturo empecé a darme cuenta de la mentira que me tragué cuando me dijeron que yo soy de un nombre. Empecé a darme cuenta de que las palabras de otras personas, las palabras del colegio, me habían encerrado en un lugar chiquito y no me dejaban mirar todo lo que había afuera de esa caja. Empecé a descubrir que la verdad es que yo no tengo nada que ver con las telas de colores a las que les dicen banderas o las canciones a las que les dicen himnos, y en cambio sí tengo una íntima relación con este pedazo de tierra, una relación que va mucho más allá del nombre, que mis ojos ven como ven porque crecieron hablando con el mundo desde el borde de esa montaña, que mis oídos oyen como oyen porque crecieron hablando con los afrecheros, que hasta los árboles tullidos y traídos de otro lado que me daban tanto pesar y tanta rabia también me habían estado diciendo cosas, aunque yo no hubiera aprendido todavía a escucharlas, que mi piel siente como siente porque creció hablando con el aire frío que traen la conversación del páramo y los glaciares. Entonces, con eso, pues, es como el descubrimiento de la rareza del propio lugar, porque es, o sea, para quienes nacieron y crecieron acá les invito, si no lo han hecho todavía, que hagan el ejercicio de mirar estas montañas como quien las está viendo por primera vez. Uno a todo se acostumbra y es muy hermoso que uno se acostumbre porque significa que uno lo volvió su casa y que uno entiende que es parte de su cuerpo, pero también es muy importante hacer el ejercicio de desacostumbrarse para volver a mirar las cosas con esa extrañeza, que es como el regalo de la novedad.
que para mí fue el regalo de esa conversación con Arturo ese día. O sea, él era parado ahí mirando y decía como, qué locura este paisaje, y yo como, normal. Pues esto es como lo que vi toda mi vida, pero después de un rato yo era como, sí, qué locura, o sea, como, uff, claro, esto realmente no es algo que se vea en todas partes, que finalmente es lo que pasa en todas partes, ¿cierto? Cada lugar tiene su particularidad y su cosa única que solamente se ve allá, y creo que es un gran regalo como tejer de manera consciente esa relación, ¿cierto? Porque siempre la tejemos como por, no sé, nos llevaron a caminar a tal parte, y uno dice como, bueno, me acostumbré a ir allá, pero luego es como, bueno, ¿qué significó crecer caminando por el páramo? ¿Qué significó crecer al lado de una quebrada particular? ¿Qué significa crecer viendo una montaña particular? Una montaña que, pues que por lo general tiene nombre propio, ¿cierto? Puesto más reciente o un nombre más antiguo, lo que sea, pero es como uno lo conoce como conoce a una persona, no es la montaña, ¿cierto? Es el Cumandai, o bueno, o es el Ruiz, o como le queramos decir, pero son montañas que conocemos, y digamos en el paisaje manizaleño también, no sé, el Morro de San Cancio, que es como siempre está ahí, y es como también una particularidad de este territorio, y eso. Muchas gracias, Mariana, por situarnos y por esa lectura tan bella. Quiero pasar también a darle la palabra a Pedro para que nos cuente sobre sus procesos de creación relacionados con Manizales. Y bueno, creo que Pedro nos trajo una presentación para algunas imágenes. Bueno, yo voy a intentar ser como súper rápido porque pues teníamos como una dinámica, eran como 20 minutos, entonces dije, no, voy a llevar diapositivas. Mis estudiantes dicen que mi obra son las diapositivas. Un día estas las voy a exponer todas. Sí. Bueno, yo creo que puse esa imagen porque dentro de las relaciones o las complejidades que hay en asumirse de un lugar, también hay unas formas que a mí me parecen muy complejas, ¿verdad? O sea, es decir, hay unos imaginarios que terminan determinando los espacios y sacando conclusiones masivas, colectivas, dañinas, ¿verdad? Es decir, a mí me ha dolido mucho que esa montaña donde mi mamá me llevaba a caminar desde chiquito, ¿verdad? Pues hoy se llame Paisaje Cultural Cafetero, ¿cierto? O se podría llamar ganadero, o en Nestico le ponen también paisaje cultural aguacatero, ¿verdad? Es un asunto ahí con los monocultivos y la productividad que a mí me ha parecido muy difícil, ¿no? Incluso el concepto de paisaje, que es como tan de la contemplación, de la extrañeza y de la distancia, como un cuadro, ¿verdad? También me causa todavía cierto escozor, y mi tesis fue sobre el paisaje, lo cual es muy fuerte. Yo decía, no, voy a hablar del paraje. Y claro, hoy estamos en un momento también de la estética relacional y de los vínculos sociales, y el paraje es algo como sin humanos, ¿cierto? Entonces eso les costaba mucho a, bueno, a mis interlocutores en ese momento. Yo decía, es que ahí también hay relaciones, pero son bióticas, lo que usted sola, ¿cierto? O sea, y por más que yo escapaba, porque hice como unas investigaciones allá arriba en el Nevado, pues allá también hay personas, ¿no? Están los otros que caminan, pero también están personas como Jorge Humberto Cañón, que era un señor, un ermitaño, que entre el Nevado del Tolima y, bueno, perdón por usar los nombres pues colonizados, y el Cumandai, él creó unos termales, los termales del Cañón. El señor se fue solo, empezó a habitar ese espacio y hace una piscinita, desvía agua termal, y todos los caminantes llegan ahí, ¿verdad? Para llegar ahí mínimo 2 días o 3 pues para ese lugar, y encontrarse, por ejemplo, a esa persona ya era, pues no era como estar en los círculos sociales, ¿verdad? Era encontrarse un señor tierra, ¿cierto? Era encontrarse un señor montaña, era distinto. Pues Jorge Humberto Cañón fue asesinado. eh, las causas oficialmente pues son obtusas, pero básicamente hay un problema de extensión de ganadería y de personas que quieren que se extienda la ganadería por unos territorios que él no lo permitía, ¿verdad? Porque él espantaba las vacas, ponía unas cerquitas para que no acabaran con todos los frailejones, etcétera.
y bueno, ya lo asesinan y él muere en ese, ¿cierto? En su piscinita. Entonces uno dice, claro, allá la montaña tiene un montón de historias y tampoco es esa, ojalá fuera, pero no lo es del todo, ese sueño de Turó, pues, de estar allá solo, ¿cierto? Con los pájaros. A uno acá lo persigue esa humanidad, es una cosa terrible. Entonces, dentro de esas cosas que nosotros, digamos, nos inventamos para complejizar nuestra relación con la tierra, pues por eso puse esa imagen, porque es como el problema ambiental más grave que está sufriendo el eje cafetero es que se llame eje cafetero. Es que lo que eso implica, ¿no? Visualmente es fácil porque las representaciones son de pajaritos y cosas así, entonces uno dice como, pues para un restaurante, ¿verdad? Los artistas están en esa lógica, ¿verdad? Y claro, representan naturaleza, pero no están siendo coherentes con la naturaleza, están atrayendo turistas que están destruyendo pues las montañas, Salento, acá iban a hacer un parqueadero gigante arriba en el Nevado, lo cual pues era un asunto mortal, ¿verdad? Si quieres, Víctor, pasas, pones bueno, no. Esto que les iba a contar acá es un mapa de las exposiciones que se hicieron desde la declaración del paisaje cultural cafetero que tuvieron en nuestra región el tema del paisaje. Yo, dentro de esa confusión, ¿cierto?, profesional, pues decidí también como ser una especie como de, no sé, es que la palabra guardián no me gusta, ¿no? Pero algo así, como guardián de unas memorias. Entonces voy a cuidar unas memorias que se pierden, porque, claro, el arte también es muy hostil en relación con la naturaleza y está muy mal visto, o sea, por muchas personas y piensan que hay una distancia ahí, solo en poner el plotter pues se gasta plástico, etcétera, ¿sí? Pero es que eso es propio como de todas las disciplinas. Yo lo que quería era como guardar la memoria de las personas que en el arte han intentado subvertir o complejizar el tema del paisaje. Y eso muchísimas exposiciones han habido incluso en este edificio con ese tema. Víctor, voy a hacer rápido. En Manizales, además de eso, tiene una historia súper linda. Esto es Sergio Trujillo, ¿verdad? Este es el Barro Colorado, que es en Bogotá, pero Sergio Trujillo es de acá, de Caldas, ¿cierto? Y esa imagen a mí como que yo decía, qué hermoso, porque es la expansión urbana, ¿sí? El problema de la expansión urbana, pero pintada hace un montón de tiempo, antes de que estuviera pues tan en boga todo este asunto de lo ambiental como está hoy, ¿verdad? ¿Lo puedes seguir, por favor? Esta otra señora es como mi abuelita. Uno elige también sus ancestros a veces. Este es un ancestro mío, ¿cierto? Que es María Teresa Hincapié, que hablando de los procesos de creación, a mí me enseñó algo muy fundamental para mis procesos y es que no, digamos, a ver cómo lo explico. Yo también tuve una vida más o menos rara. Yo empecé estudiando música, me fui a Argentina, viví allá, terminé pues como unos estudios, regresé, empecé a estudiar filosofía y letras, después terminé trabajando en artes y después en diseño, ¿no? O sea, es confuso todo ese asunto. Y yo siempre había creído que la creación era encerrarse a estudiar 8 horas guitarra todos los días, solo, en un cuartico, para que salieran bien las cosas pues, que uno tocaba. Esa soledad era algo que yo pensaba que era pues lo justo de un artista. Usted se pone a pintar y le das hasta que sale, ¿sí? Pero creo que personas como ella, si quieres pasa, me enseñaron algo muy lindo y es que la creación también es colectiva y territorial, ¿cierto? Esto que ustedes ven ahí, a mí me cambió la vida porque ella se va con sus estudiantes, María Teresa Hincapié, a limpiar una quebradita. Y dicen que es una obra de arte. O sea, antes de los problemas que hoy hay, pues, como para eso. Y dentro de los límites y las disputas y lo confuso, ¿cierto? Lo difícil que es legitimar algo como obra de arte. Y ella dice, no, mi obra de arte fue irme con mis estudiantes a limpiar una quebrada. Y yo, ay, si María Teresa Hincapié puede hacer eso, ¿cierto? Pues qué lindo, yo quisiera hacer eso en mi vida, ¿no? Pues, y eso es más o menos lo que define mi trabajo. Yo no sé si me estoy extendiendo mucho, ¿prefieres que vayamos? Sí, dale. No, bueno, no, que te iba a hacer una pregunta, pero si quieres contarnos un poquito más de tu proceso, que quieras hablarnos de un par de horas más, también está bien.
Bueno, voy a hacerte una pregunta para que puedas responder, para que puedas decidir cuáles. Entonces, porque es que lo que estás diciendo justo me llamó mucho la atención que cuando te preguntamos por tu obra, tú nos compartiste unos catálogos de laboratorios de creación, que tiene que ver con lo que estabas diciendo ahorita de la Minga y de como la parte, como el proceso comunitario de la creación y que además también es territorial. Entonces tú nos compartiste los catálogos sobre Envíos Lab, un proyecto de correspondencias que tiene que ver con plantas y con unos sellos y con unas cartas como que se escribieron en la ciudad, que tienen que ver con la personalidad y el lenguaje de las plantas. También micropaisajes, nos compartiste ese laboratorio de creación que también tenía una fuerte relación con lo urbano de Manizales y como con fotos de plantas, como de plantas de ciudad que nacen en los intersticios y entonces cómo identificar esos paisajes. Eso también me hacía pensar mucho en un pasaje del libro en el que Mariana habla del paisaje interior, entonces de cómo se empiezan a articular los territorios interiores y exteriores a partir de los diálogos. Y un tercer proceso que también me llamó mucho la atención fue el de la piedra, que se llamaba Susurros de Piedra, una obra tuya del año 2017, en el que tú describes, cómo caminas el cauce del río Cauca, Caldas, no sé, ¿qué río era? Sí, ahí dice que tú llegas al pueblo de Marmato, a un pueblo minero, por un cauce, que no sé si en mi cabeza era del río Cauca, sí. Y luego, a partir de ese proceso, haces una cartografía sobre minería urbana. Entonces, quería preguntarte si nos puedes contar cómo traes como esas relaciones con el territorio aledaño de Manizales a prácticas colectivas instauradas como en la ciudad. Si nos puedes compartir, por favor, alguno de esos procesos. Prometo que después de esto solo escuchamos. Bueno, entonces si quieres me la vuelves a poner allí. Bueno, yo lo que trabajo ahorita más es en un proyecto editorial con mis estudiantes, en donde básicamente hacemos de formas anárquicas y un poco a veces desordenadas una revista, y en esa revista estábamos conteniendo esas memorias pues, de lo que pasa en la ciudad, porque a mí me pareció súper grave que no hubieran libros sobre historia del arte en Manizales, o que los que hubieran tuvieran un montón de borraduras, ¿verdad? Como ahí no hay cosas que no se dijeron. Ellos, bueno, eso es otra obra, María Teresa Hincapié, ella se va sembrando ahí en las ranuritas, ¿verdad? Si quieres sigues, Víctor. Entonces ahí empecé como a recolectar, o empezamos a recolectar algunos textos, algunos artículos que son lo que mis estudiantes me han enseñado, ¿no? Yo siempre me declaro como el estudiante de ellos. Yo preparo igual mis clases a veces más de la cuenta, pero igual estoy como pendiente como de lo que ellos hacen para aprender un montón de cosas, ¿no? Este, por ejemplo, es un proyecto que se llama Pigmentos Salvajes de Natalia Lombo, en donde fue su trabajo de grado, ¿no? Que tuve la suerte de asesorar. Ella trabaja a partir del color y de las plantas. Si quieres, sigues, Víctor. Por favor. Allá. Ese es el Atlas Ilustrado del Paisaje, el anterior, perdón. Es un trabajo de una pareja de chicas que se van, es el anterior, que se van a viajar juntas y van haciendo todo su recorrido y lo van ilustrando, un trabajo muy bello, la maestría. Sigamos. Esto fue una exposición de Alejandro Valencia que se hizo en el Centro de Museos. También muy bella porque está preguntándose pues como por los asuntos, las relaciones con el territorio. Sigamos. Ayer que vino Hugo Tangarife por acá, hola maestra, voy a parar. Hola Pati, ¿cómo estás? Qué lindo verte siempre. Es que, Hugo Tangarife, sí, que, bueno, les estoy mostrando esto porque los chicos me enseñaron algo que también me habían dicho los libros, ¿no? Que el arte puede ser etnográfico, puede ser colaborativo, puede estar arraigado al territorio.
sigamos, por favor, para llegar. Ese es Freddy Clavijo también de Pereira. Y acá tenemos algo que hicimos el semestre pasado, que fue una conversa, ¿sí? Lo llaman palabreo con unos indígenas, pues con Eider, que es Misak, ¿verdad? Y también como que todas estas prácticas, yo decía, no, es que, pues que embarrada, pero ya no me voy a encerrar 8 años a aprender a dibujar. Ya me encerré mucho tiempo a tocar guitarra y tal vez ya no voy a ser pues como el artista que dibuja, ¿no? ¿Cierto? Pero yo, o sea, yo siento como no va a responder como a este llamado en donde estoy inserto. Sí, o sea, si todas las personas están haciendo cosas tan bellas, uno no, ¿cómo no termina haciendo algo también bonito, pienso yo, o que se contagie? Entonces sigamos que esto no lo alcanzo a mostrar. Sigue. Ah, bueno, acá hay un antecedente súper lindo que se expuso acá en el teleprompter del Banco de la República, un trabajo súper lindo sobre Marmato también, que además se hizo el mismo año de laboratorio y yo no lo conocí hasta después de que, pues de que hice el laboratorio. Sigamos otro poquito, ella también es de Manizales. María Buenaventura. Ah, bueno, y como para ser muy serio, es mi equipo de trabajo, que eran mis estudiantes y ahora son mi familia. Y Fausto, pues, que es Jesús, mi perrito. Estamos, en fin, bueno, sigamos. Este fue como el primer proceso de creación colectivo que yo digo, bueno, me lo voy a atribuir. Y fue que en clase les dije, chicos, váyanse a ver las nubes. Hablando de las nubes. Qué pereza, clase de hermenéutica. Y yo diciéndole, hay 3 tipos de hermenéutica. Yo, no, vayan a ver las nubes y vienen y me cuentan qué vieron, ¿cierto? Y allá yo tengo fotos todavía ese día todos parchados en clase. Y es que me están pagando por acostar a los muchachos a ver las nubes. Qué hackeo tan bravo al sistema, está bien. Y después de esa actividad en clase dije, bueno, voy a hacer esto como una invitación. Invité a muchos artistas, a personas, a que vieran las nubes, escribieran algo, se grabaran, y hice un paisaje sonoro con eso. Esa fue la primera pieza que yo digo, bueno, creé con la ventaja de que estudié música, ¿verdad? Entonces yo podía manejar como los programas y escuchar lo que estaba pasando, ¿cierto? Sigamos. Este es el primer laboratorio que hago, ¿sí? Se llama Variaciones Sonoras sobre el Cuerpo, y lo que hacíamos era irnos a escuchar como la naturaleza y a producir sonidos a partir de eso que encontrábamos, ¿no? Sigue la siguiente. Después de eso, pues íbamos y bailábamos esos sonidos y nos volvimos una nada con pintura. Siempre que me invitan a estas cosas, yo destruyo los espacios y después soy como, ¿qué hago? Bien, y en los laboratorios ya de los que nos está contando, sigamos. El primero es Susurros Piedra, súper lindo para mí, porque bueno, hablando de los problemas locales, pues la minería es un problema muy, muy grave en la región, ¿sí? Y yo lo que hice fue sigue, por favor, irme pues para Marmato, ¿no? Entender un poco a la comunidad. Yo me metí en esos socavones, así sin permiso, ni no soy profesor, nada, yo fui en mi motico y llegué allá. Como no hagan esto, es que sean un poco más juiciosos, pidan permisos o cosas así. Yo llegué en la moto, yo quería ir y sentir lo que ellos sentían, la fiebre del oro, ¿cierto? Entonces yo me fui y llegué a un socavón y ya me iba a meter, cuando allá me pararon y me dijeron, ¿usted qué? ¿Qué está haciendo acá? Y yo, no, es que quiero ir a tomar fotos, yo soy artista, dije algo así. Eso es una licencia. Yo soy artista, es un pase a cualquier lado. Y me llevaron a conocer como la cooperativa y ya me dieron permiso y me dejaron entrar. Y un calor, un asunto en el cuerpo, adentro de esos espacios, súper compleja. Yo me sentí muy mal, sudé un montón, salí como asfixiado, etcétera. Y cuando salí, yo pues me volví caminando, pues iba caminando hacia donde tenía la motico y un señor pasó y me vio con cara como de turista y me regaló unas piedras con oro, con las, así, o sea, él me vio como, seguro no encontró nada y venía por oro, tenga. Y yo me puse muy feliz. Y yo, ¿por qué me estoy sintiendo tan feliz?
O sea, se me contagió. O sea, quiero romper la tierra, o sea, quiero hacer minería, porque, si me va a entender, era un asunto súper fuerte. La historia en Marmato es la lucha entre la megaminería y la minería artesanal que se está haciendo ahí. Es muy duro, pues, como comprender esas complejidades cuando uno está solo, como, no hay que conservar, ¿cierto? Eso ahí es muy complejo. Entonces yo cogí esas piedras y me las llevé. Y empecé el laboratorio regalándoles, o sea, las organicé y le regalé a cada asistente una de esas piedritas el primer día. No les dije de dónde venían, ni cuál era la historia, ni nada, y los puse a vivir con la piedra, como 3 semanas ante la siguiente sesión. Y nos tenían que contar qué habían hecho. Las llevaron a cine, se bañaron con ellas. O sea, y claro, y como eran artistas, los chicos, los que están ahí, o bueno, no todos eran artistas, pero algunos, eso mejor dicho, hicieron de todo con la piedra, la subieron, ¿no? O sea, la montaron en buseta y tomaban las fotos y contaban toda esa historia, ¿no? Entonces, la siguiente sesión fue muy fuerte porque les conté de dónde venía la piedra, o sea, la historia de violencia que ha tenido un espacio como Marmato, ¿verdad? A eso sí, les hice la salvedad que no puedan hacer cualquier cosa menos probarla, porque esa piedra está llena de cianuros y de cosas raras, ¿verdad? No falta el artista que se hubiera intoxicado por mi culpa. Bueno, ese laboratorio consistió más o menos en eso, en reconstruir la relación afectiva con algo tan insignificante para la gente como son las piedras. Hicimos minería urbana, las instalamos, y también fue sonoro porque se llama Susurros Piedra, porque la gente tenía que hacer que usted, o sea, nos fuimos por muchas piedras en la ciudad, pero tenía que hacer que el asistente encontrara la piedra que le había tocado a usted, mimetizada entre muchas piedras. Entonces había un audio en cada zona y él contaba todo lo que vivió con su piedra para ver si el que llegaba era capaz de encontrarla. O sea, sí, es ese gesto de singularidad, pues como de trato afectivo pues con la naturaleza. Así se van los otros laboratorios. Y quería contarles también algo, y es que Mariana en su, en su Instagram publicó algo que me pareció tan hermoso, y que creo que va en la misma, yo no sé, Patricia me corregirá, no sé si la palabra sea gestos, pero son gestos o acciones afectivas que me parecen súper invisibles y transformadoras, ¿no? Ella se encontró unos gusanitos y los cuidó, los alimentó hasta que fueron mariposas. Y yo decía, pero mira la sensibilidad que hay que tener, ¿verdad? Pues como para querer, o sea, para criar larvitas y que se vuelvan, ¿cierto? Eso es lindo. Me parece que ese gesto son los gestos que se necesitan muchas veces, además de los otros gestos que son denunciar, pues obviamente la explotación, etcétera, ¿sí? Y yo creo que con eso ya cedo la palabra. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que muy bonito escuchar sobre tus procesos. Además, también con ese recorrido que nos diste, pues nos das un suelo muy grande para conversar. Y como esto es una conversa, yo quería también abrir el espacio para preguntas para quienes están aquí y para quienes están virtualmente. Si quieren hacerles preguntas a Mariana y a Pedro. Aquí pueden levantar la mano, lo mismo virtualmente pueden pedir la palabra para que los desmutiemos. Y bueno, mientras piensan que quieren preguntarles, quería empezar, quería preguntarle a Mariana sobre el título del libro, sobre Niña Pájaro Glaciar, porque hay una relación muy fuerte entre el lenguaje y territorio a lo largo de, que me gusta, que es como una novela, ensayosa, autografía. Me gusta no poder definirla, no poder definir el género del libro, el género literario, y hay una reflexión sobre los cuerpos y los territorios y las distintas relaciones entre esos seres, pues que se conforman recíprocamente. Y entonces, y hay un momento también muy bonito en que tú te vas a Islandia y hablas sobre palabras compuestas. Entonces quería preguntarte cómo surgió, qué relaciones hay ahí en ese título y cómo surgió. Bueno, muchas gracias. En la primera presentación que hicimos del libro en Bogotá, me preguntaron eso y pues voy a dar dos respuestas. Una que fue esa,
que realmente el libro se llama Niña pájaro glaciar por fines prácticos porque tenía, o sea, yo quería juntar palabras y tenía que parar en alguna parte. O sea, el libro no se podía llamar todas las palabras juntas hasta el infinito y había como que elegir. Porque también, pues en el libro hay preguntas sobre el lenguaje, pues sobre, digamos que es una exploración también de mi relación con el lenguaje verbal. Importante aclarar que verbal, pues porque nos acostumbramos a creer que el lenguaje verbal es el único lenguaje cuando hay tantísimos otros lenguajes. Y una particular relación que he tenido con el lenguaje verbal, que yo creo que es muy compartida por otras personas, que digamos a mí me em, ha capturado mucho de mi atención porque al mismo tiempo siento una gran fascinación por las palabras y por la escritura alfabética y por todo lo que posibilita, y al mismo tiempo siento un gran conflicto con las palabras y la escritura alfabética por todo lo que obstaculiza, porque siento que muchas veces el lenguaje verbal y la escritura obstaculizan mi posibilidad de sentir lo que va más allá de las palabras, y tengo un hábito como buena hija de este sistema a verbalizar y a querer que las cosas puedan ser traducidas a palabras para contárselas a otros, que eso es muy bello, pero al mismo tiempo a veces hay cosas que no se pueden verbalizar y en el afán de verbalizarlo uno las mete como en unas cajas muy chiquitas que no dejan que exista como en su plena amplitud. Y la otra respuesta la voy a dar leyendo un pedacito que justo ahorita que Pedro estaba hablando del paisaje, pensé, ve, si ahorita me dan la oportunidad, leo este pedacito, porque, porque me encanta lo que dijiste del paisaje y comparto mucho esa inquietud, pues, y sé que es una inquietud también compartida por muchas otras personas, ¿cierto? Esa pregunta del paisaje, ¿qué es el paisaje? Ah, no, que es que el paisaje, bueno, el paisaje cultural cafetero, que ese sí que es otro rollo, pero claro, la relación con el paisaje. Es como, no, es que hay un paisaje muy bonito, ¿cierto? Entonces una cosa que es lejos, que está afuera, que no tiene que ver con uno. Y una de las cosas que yo intento hacer en general y pues que en particular intenté hacer en el libro fue como reencontrarme con las palabras y tratar de entenderlas de otra manera. Y entonces escribí lo que digo, puedo decir a continuación, y es que hay mucha belleza escondida en decir que algo se volvió paisaje. He oído muchas personas diciendo eso como si fuera lo mismo que decir que algo dejó de ser importante, ¿cierto? Decir que algo se le volvió paisaje. Posiblemente porque así nos enseñaron a ver el paisaje, como algo trivial, un adorno, una colección de cosas que están afuera y de las que se puede prescindir. Pero si yo reconozco que el paisaje es una parte de mi cuerpo, entonces decir que algo se volvió paisaje implica reconocer que lo integré a tal punto en mi propia existencia que se volvió inseparable de mí. Dejé de ser una niña que creció siendo observada por un glaciar y una montaña y me convertí en niña glaciar montaña. Dejé de ser una niña que pasaba mucho tiempo jugando con las perras en el patio mientras la abuela regaba las matas y me volví niña perra abuela mata. Entonces, ahí está pues parte del origen del título del libro, que es Niña pájaro glaciar. Es como también una declaración de yo no estoy separada de ninguna de estas cosas que estoy contando acá, así como nadie nunca está separado de las experiencias que tiene con los otros animales, con los otros humanos, con los territorios. Pero pasa que, claro, dentro de la belleza magnificente del lenguaje verbal que nos permite es contar cosas con palabras, también necesariamente nos pone unos límites. Y si yo digo montaña, Mariana, entiendo que montaña es una cosa y Mariana es otra cuando eso es mentira, ¿cierto? Es una ilusión que también genera el lenguaje y que fortalece el lenguaje. Entonces, digamos que el título va un poco por ahí, pues es también como una invitación a reconocer que las palabras en la vida real, o sea, en su manifestación, digamos, más amplia, están es todo el tiempo juntas, y que esa separación es una ilusión, pues, que es necesaria por fines prácticos para el lenguaje verbal. Qué lindo, muchas gracias, Mariana. Tenemos una pregunta de Alejandro Ponce en el aula virtual. Sí. Gracias, Caro. Hola, Mariana. Hola, Pedro. Voy a seguir pensando con ustedes, sobre todo con Mariana, en la simplicidad y en las reglas y en el lenguaje. Entonces, una pregunta para cada uno. Mariana, primero que todo, quería decir que como alguien de Cali, nosotros también amanecemos hablando sobre si vimos o no el Nevado del Huila. Entonces, el Nevado es parte de la experiencia del suroccidente, claramente. Lo segundo, el libro, que es bellísimo, hace una apuesta por una simpleza del lenguaje, que a mí me encanta. Hace unos segundos hablabas precisamente de las palabras, las
cómo estas palabras constriñen la experiencia y el pensamiento. Sin embargo, creo que también hay algo muy particular en el libro, y es que no solo estás haciendo una apuesta por un lenguaje general o filosófico, sino unas cosas muy simples, y estás jugando muy concretamente con el lenguaje, construyendo sonoridades, por ejemplo, o momentos de retornos o diálogos interiores, que a veces dices, por ejemplo, esto ocurrió, no, mentira, esto fue lo que realmente ocurrió, que es muy, muy dado a lo cotidiano, pero aún así en esa simpleza hay algo que quiero llamar como la poética de lo simple. Entonces, en esa poética de lo simple también hay una manera como de reencantar las palabras y las cosas que vas nombrando en esa simpleza. Entonces quería que me contaras un poco más sobre esa apuesta por lo sencillo, por la soltura de lo sencillo, que me parece súper poderosa. Estoy pensando, por ejemplo, cuando hablas de la laguna y la llevas a diferentes maneras de entenderlo. Y entonces la siguiente pregunta para Pedro, pensando en las instrucciones, que también lo decías hace unos minutos, de pronto tu trabajo con los talleres es más cercano al juego, por ejemplo. Mariana incluso nos dijo en algún momento, los límites son algo muy bello, muy generativo. Entonces quiero quedarme como con esas dos ideas antes de hacerte la pregunta, y es sobre todo como, a ver, cuando hablamos de instrucciones, uno, pues, digamos, muy naivmente, uno puede pensar las instrucciones como algo muy jurídico, como aquí están las instrucciones, tienes que seguirlas. Sin embargo, en tus talleres, yo creo que estás usando las instrucciones como reglas, pero que están más atadas al juego del experimento. Entonces, quería preguntarte, Pedro, ¿cómo operan las instrucciones de tus talleres para abrir o tal vez para cerrar generativamente estéticas ambientales? Entonces, por ahí va las dos preguntas que tengo. La simpleza, las reglas y la capacidad de generar con eh, estéticas con, digamos, parámetros muy concretos. ¿Quiere empezar? Yo creo que la mía es más rápida. Gracias por la pregunta. Em, si la entendí bien, espero. Pues quiero conectarlo un poco con lo que estaba diciendo al principio y como que varias personas han comentado del libro que les llama la atención que a veces sienten una voz infantil, que yo creo que va un poco por ahí, ¿cierto? Que es como estoy contando, o sea, voy contando algo y luego lo deshago y luego digo, no, mentiras, tal cosa. No fue algo, pues como les contaba al principio, no fue algo como que yo me senté a planear, esta es la manera en la que voy a escribir, sino que yo dije, esta es la manera en la que me está fluyendo escribir y es en la que quiero hacerlo. Y me gusta que haya surgido de esa manera también porque en gran medida, dentro de esa cosa que mencionaba al principio, como de las categorías de lo profesional y de a qué me dedico y de quién tiene permiso de hablar ciertos temas, parece que hay temas que solamente se pueden abordar si es como con palabras así como de mucha complejidad y con unas ideas pues que uno se tiene que sentar un rato a tratar de digerirlas porque es como, pucha, en este párrafo que trataron de decir y no sé qué, que es maravilloso también, ¿cierto? Que es muy lindo, como creo que también es un terreno muy fértil el de hacerse preguntas sobre lo que otra persona escribió, pero a veces también es muy tenaz que cosas tan interesantes se vuelvan tan inaccesibles para quienes no estamos acostumbrados a leer de esa manera o a escribir de esa manera o a pensar de esa manera. Entonces, digamos que sin planearlo necesariamente, sino más bien como una convicción interna de mi vida, quise que lo que, pues y en general he querido que lo que sea que yo voy a escribir y compartir sea así, ¿cierto? Que sea algo como que yo esté contando desde mi experiencia y no desde un lugar de yo estoy acá arriba porque entendí o estudié tal cosa o porque manejo estas palabras o tal cosa, que no digo pues que las personas que hablan así necesariamente lo estén haciendo pues como con esa actitud de ponerse por encima, pero sí creo que es una cosa que el lenguaje mismo pone, ¿cierto? Que a veces pone las ideas fuera del alcance de otras personas como por vestirse de una determinada manera, no sé. Y, y creo que parte muy importante de lo que necesitamos hacer precisamente es convertir esta conversación, asumir esta conversación como una conversación cotidiana, hablar de nuestra relación con la tierra y de nuestra relación con con las manifestaciones de la crisis ecosocial no puede seguir siendo lo que
hasta ahora ha sido mayoritariamente que es una conversación que sucede en unos círculos particulares, para unas personas particulares que tienen como un permiso académico o gubernamental para hablar de estas cosas, sino que necesitamos precisamente como que forme parte de las palabras de todos, que todos podamos conversar sobre esto, incluso si no sabemos cuáles son los términos, y que si no sabemos cuáles son, tengamos permiso de decir como, bueno, esta cosa, no, mentiras, la otra, ¿cierto? Jugar también a acompañarnos en descubrir cuál es el lenguaje verbal y cuáles son las palabras que nos acompañan en tejer esa conversación colectiva y en traerla pues como al alcance de la experiencia cotidiana de todo el mundo, ¿cierto? Que es donde realmente necesitamos que sucedan estas preguntas, estas conversaciones y estas transformaciones también desde lo que pensamos y desde lo que hablamos. A ver. Yo voy a arrancar, bueno, no sé si me ves allá, pero está bien. Hola Alejandro, mucho gusto. Sí. Bueno, Alejandro, a ver. Pues yo, bueno, a riesgo tal vez de sonar muy filosófico, ¿verdad? Creo que hay formas de entender el lenguaje también. Y una forma es pensar que es una herramienta para traducir una conciencia, ¿verdad? Entonces eso le da como un asunto instrumental al lenguaje, ¿cierto? Y en ese sentido, pues el lenguaje justificaría una visión en donde el sujeto pues es como el que reina, ¿verdad? Y la humanidad también empieza a ocupar un lugar muy importante. Y yo creo que ese es justamente el problema ambiental fundamental, ¿cierto? O sea, el lugar que se... Pero si uno es niña pájaro glacial, ¿cierto? El lenguaje no va a ser solamente, pienso yo, la interioridad o el flujo de conciencia de Mariana, ¿cierto? Sino el canto de los pájaros o el frío de la nieve, ¿verdad? Entonces hay un lenguaje de la tierra. Esto no me lo inventé yo. Patricia Noguera, mi maestra, ha escrito muy buenos textos, muy bellos textos sobre esto. Y creo que ahí también va como el juego de la instrucción, ¿sí? A mí las instrucciones me cuestan un montón. Yo les voy a hacer otra confesión. Vea, yo aprendí a montar moto en un tutorial de YouTube. Porque yo no me aguantaba, o sea, soy un muy mal estudiante porque yo toda la vida me he autogestionado el conocimiento, ¿cierto? Entonces yo no me imaginaba yendo a que me dijeran ponga el pie acá, haga esto así, cha. Entonces, claro, las instrucciones son coercitivas en muchas ocasiones, ¿sí? Si a mí me llega pues como la nevera y el manual, no soy capaz de leerlo, no, yo la conecto y si se quemó, hay que volverse, o sea, tengo un problema terrible pues con las instrucciones. O me dicen suba por acá y yo ya es como una orden de, no voy a subir por ahí. Erika, mi compañera que está presente, puede dar constancia de esa necedad infantil mía que no sé muy bien por qué la tengo. Y bueno, no, les estoy contando esto porque digamos que en el campo de las artes las instrucciones se han trabajado de muchas formas. Hay un señor hace muchos años que hizo una exposición que es uno de los grandes curadores del mundo que se llama Do It, ¿cierto? Es una exposición que se hace en muchos países, incluso se hizo acá en Colombia una versión y ahí estaba, por ejemplo, algunos textos de Yoko Ono, ¿verdad? Como, bueno, coja un arbolito y póngale una hojita, pídale un deseo. Entonces uno, como instrucciones hacia el absurdo, ¿no? Como, o hacia unas cosas que uno dice, como vaya y mire las nubes, ¿cierto? Entonces a veces esas instrucciones no tienen que ver del todo, quisiera pensar yo, con la subjetividad mía que se está imponiendo en el colectivo, ¿cierto? Sino más que todo como con esas guías que además me encanta cuando las desobedecen, porque, por ejemplo, estuvo la muchacha Isabel, una egresada pues, del programa, estuvo en el laboratorio y yo nunca le dije que hiciera una canción, y hizo una canción para la piedra, y eso fue muy lindo, ¿verdad? Porque no estaba dentro como de las instrucciones. Además, hay algo muy chévere, es que
mis estudiantes también, Isis, que es mi estudiante, dará cuenta de eso, ella es muy buena en esto que voy a decir, es que no sé por qué también cuando yo les doy instrucciones a mis muchachos, las diré de alguna forma como con muy poca credibilidad o muy poca autoridad, pero les encanta desobedecerme. Es como, yo no sé si es que la desobediencia sale ahí como que pulula en el ambiente. Pues yo le digo a Isis haga un ensayo y me trae un fanzine, o le digo, o sea, no, salen, o sea, creo que es una parte fundamental del arte. En el último laboratorio, que es el de envíos, que también tiene esa apuesta por la escritura, que acá les cuento que Mariana tiene un proyecto para que se inscriban. Es que yo le hago publicidad. Es que súper lindo porque ella hace cartas, ¿no? Cartas. Y si usted se mete ahí en la página, le van a empezar a llegar las cartas que ella escribe, como a la tierra, ¿verdad? O como en esta lógica, pues, de lo ambiental o ecológico, ¿sí? Pues nosotros, yo sin conocer pues el trabajo de Mariana, pero revisando el arte postal en América Latina, propuse ese laboratorio y nos empezamos a mandar semillas en pandemia, ¿cierto? Lo cual pues era riesgoso porque el asunto de las semillas es un asunto político, ¿verdad? Hay unas que no se pueden mandar, etcétera. Un amigo, Rigoberto, muy querido, dice que yo tengo como tintes de una bomber, que mando cosas postales ahí como, ¿sí saben quién es una bomber, no? Perdón, no. Pero lo que les quería contar con esto es que en ese laboratorio en específico, pues yo les propuse, les mandé una carta con instrucciones, con materiales a las personas que estuvieron porque no pudimos vernos. Pero la última instrucción era que ellos hicieran sus instrucciones. Entonces el laboratorio termina con una serie de do-its que son replicables, ¿cierto? Por cualquier persona que se acerque al catálogo de cómo hacer arte postal, pero con la lógica de sembrar, ¿cierto? Con esa lógica de sembrar. ¿Sí? Esto es muy interesante porque ese mismo año en el Banco de la República hicieron imagen regional y en imagen regional hicieron también la lógica del DUIT o de las instrucciones, que también lo pueden consultar en el catálogo de imagen regional. Les propusieron a los artistas que están confinados en pandemia a darles instrucciones a otros artistas, a otras personas, para que hagan obra encerrados en sus casas. Yo creo que esa es una invitación que pues finalmente cada quien verá si acepta o no, cómo la asume. Sí, es que me extiendo mucho, perdón. Muchas gracias. Además por contarnos más sobre este proceso de las semillas, que es un proyecto tan bonito. Ivonne, ¿tenía una pregunta? Bueno, un comentario y una pregunta. El comentario es que me hizo pensar mucho, me hicieron pensar ambos mucho sobre qué significa pertenecer a un territorio, ¿no? A mí me pasa mucho acá y a veces yo no sé si, a veces lo tomo como con una mirada como, ya por qué me pregunta eso tan antipático, o a veces lo digo, pues es normal que todo el mundo pregunte eso, y es que todo el mundo me pregunta, ¿usted de dónde es? ¿Mm? Entonces, ¿y tú de dónde eres? ¿Y tú de dónde eres? ¿Y tú de dónde eres? Entonces yo digo, ¿será que de donde yo soy sí influye algo en mi presencia en el territorio, etcétera? Y en estos tiempos pensando en Colombia como un país expulsor todo el tiempo de gente, somos unos migrantes eternos e históricos en todo lado, ese de dónde somos, etcétera. Y cuando digo que soy de Bogotá, algunas caras confirman mi sospecha de que como que es de Bogotá. Otras pues que muy chévere, etcétera, eso no vamos a generalizar. Pero me pregunto mucho el de pertenecer a un territorio y el de la posibilidad de ser o hacer por otro territorio que de pronto no es el tuyo. A mí me pasa que tuve mis distancias con Bogotá y ahora cada vez que vuelvo a Bogotá, siento un profundo amor y como una reconciliación divina, y quizás Manizales me regaló eso a mí también, el querer y reconocer ese lugar donde nací. Pero también estar aquí me siento profundamente manizaleña, profundamente caldense, profundamente con ganas de hacer cosas por este territorio. Entonces es como una dualidad todo el tiempo, pero es una dualidad que yo siquiera no me lo pregunto, sino que todo el mundo como que me recuerda que no soy de acá.
Y muchas veces yo fui migrante en España me pasaba lo mismo. Mucha gente le recuerda a uno es que usted no es de acá, ¿sí? Y como que usted no podría hacer algo por acá porque usted no es de acá. Entonces, a ambos me parece que pues Pedro no es de acá. Tú sí eres de acá, pero me refiero a esas relaciones de los territorios, los límites, las imposiciones, para actuar además desde el arte y desde las humanidades, porque es como si todo el tiempo estuviéramos como tratando de salirnos de los límites, como decir es que donde estoy o estoy desde este lugar pensando en ese otro para transformarlo, etcétera. Y eso lo uno con también los límites del lenguaje, que también sería como comunidad. Yo soy socióloga, es que me hicieron pensar mucho en mi propio, como sus testimonios, mi propio testimonio. Mi gran lucha con la academia es que mi lenguaje no era tan sociológico y académico como se esperaba. Entonces, citar a todos los grandes teóricos de la sociología, que la tesis, y entre más gorda mi tesis, era más posiblemente laureada, y etcétera. Y yo tengo un lenguaje muy cotidiano, muy sencillo, igual, digamos, pues que daba cuenta de que yo había adquirido unas herramientas de la sociología para lo que fuera a hacer. Eso también me lleva a los límites, ¿no? Yo me pienso un poco esas humanidades y esas ciencias sociales y estas artes trastocándose todas unas a otras todo el tiempo, y luchando contra ciertos purismos que hay. Es que, bueno, ¿qué es usted? ¿Filósofo, músico o artista? Bueno, profesor, o sea, ¿qué es? ¿Usted qué es? ¿Diseñadora? O sea, todo el tiempo también estamos como muy dados a o afirmarnos desde alguno de esos límites o a romperlos, ¿sí? Entonces, pues quería hacer este comentario casi que autobiográfico como para retomar esa circunstancia que ustedes nos transmiten tan bonita del ser, del estar, del pertenecer y el transgredir límites geográficos, pero también límites disciplinares. ¿Cómo ven esa relación transgresora ahí? Muchas gracias, Ivonne. Yo quiero sumarle a tu pregunta otra en el chat porque está relacionada. Entonces voy a leer porque creo que nos sigue dando más ejes sobre lo que nos está hablando Ivonne. Isabel Orejuela dice, la institución académica, más que la figura que establece unos límites o categorías, es o puede ser medidora con otros espacios de aprendizaje significativo con base en el aspecto transversal del pensamiento ambiental. ¿Cómo ha sido el posicionamiento y la articulación con la academia para posibilitar otras experiencias sensibles y de creación particulares, desde un laboratorio hasta la publicación de un libro? Sí, sumar a una pregunta. Bueno, les cuento que Isabel es una artista que vive cerca de Cocora y de Bremen, ahí como en esa zona, y tiene un espacio que se llama La Dicha. Y La Dicha es su casita que ha hecho las paredes con tierra y en donde pues invita a la gente a hacer como talleres de grabados, como una ecoaldea artística, ¿cierto? Y claro que su pregunta pues gana un montón de importancia si tenemos este dato, porque la apuesta de vida de Isabel es crear como una especie de escuela ambiental al margen pues de la institución universitaria o cosas por el estilo, ¿no? También hay unos espacios, por ejemplo, Unitierra, acá en la galería que funciona, es una universidad pues, sin títulos, ¿verdad? O sea, la gente va y conversa. O tenemos procesos educativos, por ejemplo, cuando se juntan las comunidades indígenas, ¿verdad? Allí también hay la universidad indígena, ¿verdad? También es una figura muy linda. Lo que hacía Joseph Beuys allá con la Universidad Libre, que fue en plena documenta, invitó a gente a conversar y se sentaron a conversar y eso con unos tubos por ahí con grasa eran la obra, ¿cierto? Pero la obra era conversar, ¿sí? Entonces yo creo que sí hay, o sea, sí hay un asunto que tiene que ver con comprender que la academia pues no es lo único. Es más, la academia suele llegar muy tarde
llega segura a veces, llega con cosas muy lindas que no, o sea, qué rico tener todo el tiempo del mundo para leer a los sociólogos, ¿cierto? Que posiblemente hubieran engordado esa tesis más. Qué lindo, la vida no sería la misma si uno no leyera a Marx, ¿verdad? O a Weber, no sé, me parece que eso igual está ahí, ¿sí? Pero también ese llamado, pues como lo que está pasando afuera, que es otra escuela, ¿sí? Mis chicos trabajan cosas que a veces llaman como la escuela de la calle, ¿cierto? O sea, ahí hay un montón de cosas súper lindas también en esos márgenes. Mm, yo no soy como el gran defensor, pues igual de de las instituciones educativas, pero a mí cuando me preguntan por un límite, ¿cierto? Yo les devuelvo como la pregunta. Mis muchachos, ¿qué es el arte? ¿Y qué podría ser? O sea, ¿qué no ha sido? O sea, ¿qué le falta por ser? Me hago entender. O sea, hay preguntas que son retroactivas, que son como, vamos a definir y a poner los límites de esto. Y uno dice, ¿y por qué no la dañamos más? ¿Por qué no le rompemos más? Entonces, ¿y por qué no se puede en una clase hacer esto? ¿Cierto? O si la clase es pasto, ¿y por qué no se puede hacer esto otro? Entonces, siempre que uno esté ahí con esa actitud también ante los límites que nos invita, creo que se abren posibilidades. Sí, se abren posibilidades. Yo voy a ir a lo que preguntaste tú sobre el tema de la relación con el territorio y ser y pertenecer, porque pues para mí también ha sido una pregunta que ha atravesado mi vida y que de hecho ha estado muy relacionada con la pelea que tuve durante mucho tiempo con Manizales, porque a mí me preguntaban como, pero tú de dónde eres, y yo pues es que qué significa ser de, o sea, como yo no vivo allá hace muchos años, yo no me siento identificada como con las lógicas sociales, culturales que yo veo que son dominantes, entonces pues yo no siento que yo sea de allá, pero pues sí, yo nací allá, pero yo vivo hace, esto lo decía en Medellín cuando vivía allá, vivo hace 10 años en Medellín, pero pues yo no, o sea, soy de acá, pero no, pero entonces uno de dónde es, ¿cierto? Como que esa pregunta siempre estuvo ahí. Y yo creo que hay una gran trampa, que es el tema de todas estas cosas abstractas de las banderas y los escudos y los nombres arbitrarios que ponen señores de los que no sabemos nada a territorios particulares, y además como todo este llamado a sentir orgullo por esas abstracciones, ¿cierto? Que eso es muy raro. A mí eso me llama mucho la atención, o sea, a mí la cosa como de no, es que me siento orgulloso de ser de nombre de ciudad, inserte nombre de ciudad, a mí me da cosa, o sea, a mí entre eso y no sé, o sea, no, no me gusta. Primero porque no sé si uno puede, pues que esto ya igual serían otras muchas conversaciones, pero no sé si uno puede sentir orgullo por una cosa como nacer en un lugar, porque no es una cosa como, no es un mérito, o sea, no es como yo trabajé por nacer aquí, o sea, yo nací aquí, es como un acto de la aleatoriedad de la vida y es un regalo de la vida haber nacido en estas montañas, pero pues no sé si yo puedo decir que me siento orgullosa por algo que fue un regalo de la vida, o sea, como me siento orgullosa por tener dientes, no sé, más bien me siento agradecida por tener dientes, por ejemplo. Y creo que hay una gran trampa que de hecho pues atravesamos como civilización, que es esta locura de sentir que nos tenemos que identificar con esas abstracciones y con los colores de una bandera y no sé qué, y todos los problemas que trae eso, ¿cierto? Que somos nosotros versus ellos y los que están por fuera y los que no tienen derecho a estar aquí o a actuar sobre lo que sucede acá. Eh, pues que no tengo una solución para eso, pues porque es, claro, eliminemos todas las fronteras, espectacular suena en la teoría, pero pues eso tiene, digamos que unas complicaciones prácticas. Eh, pero sí creo que como pregunta individual colectiva, ¿cierto? Que nunca es como una cosa que se queda solamente así, sino en lo que, en lo que sucede también en la conversación con los otros, que pasa cuando reconocemos que el territorio del que somos, y este del que somos, pues lo digo entre comillas, es realmente el territorio en el que estamos. O sea, yo soy del lugar en el que estoy y soy del lugar, y yo estoy no solamente en el lugar en el que estoy físicamente en un momento, sino en el que están mis afectos y en el que está mi hacer y en el que están mis ideas. Y entonces es un territorio súper, o sea, muchísimo más extendido del territorio que ocupa mi cuerpo. Porque si yo pienso en este momento, yo de dónde me siento,
pues yo siento que soy de este territorio, de estas montañas, pero también soy del Valle de Aburrá, pero también soy del valle pues que está entre la cordillera en la zona de Santiago de Chile, donde viví también un tiempo, y también soy entonces de otros lugares en donde están las personas que amo y en donde he tenido experiencias con otras manifestaciones de la naturaleza que amo, y etcétera, etcétera. Entonces sí, creo que es necesario un ejercicio de ampliación de qué significa para nosotros ser de un lugar, y que se entienda que no es ese nombre y esas abstracciones. Y, y como unas preguntas, sí, sobre el orgullo y eso. Y con respecto a los límites, rápidamente quería mencionar algo, pues como con respecto a lo que dije ahorita, de los límites, que pueden ser algo muy liberador y muy bello, que eso es a muchas personas, pues en el contexto en el que crecemos en este sistema, le puede sonar muy raro, porque parece que es como la búsqueda de toda la máxima libertad de todo. Y me acuerdo de lo que decía Juan ayer con Bad Bunny, yo hago lo que me da la gana. Y, y como esta idea de que la máxima libertad y no tener límites es lo más deseable, cuando no tener límites es una cosa muy angustiante, y cualquier persona que haya tenido que tomar una decisión de comprar una cosa en la que había 50 opciones, o sea, puede atestiguar lo desesperante que es, y cómo se empieza a volver una cosa de cualquier decisión que tome va a ser una mala decisión. Y esto pues no me lo estoy inventando yo, estaba todo el rato tratando de acordarme de un psicólogo que habla de esto, y lo acuña pues como el concepto de la parálisis de la elección, que es algo que además atraviesa mucho la experiencia de quienes formamos parte de esta civilización, que es estar todo el tiempo angustiados por tener que decidir entre una aparente infinidad de opciones y de no tener límites, que además generan el horror de esta civilización, que es de creer que no hay límites en las posibilidades de la Tierra de dar esos recursos que permiten esas cosas que queremos consumir sin límites. Entonces, ¿cuánta libertad hay en reconocer que nada es infinito? Como que es muy raro, pero a la vez yo creo que es una invitación muy necesaria. O sea, cómo nos relacionamos con el límite como una cosa liberadora y como una cosa bella, que también es, o sea, es que la piel es un límite. O sea, si no, yo sería pues, no sé, tengo la forma que tengo porque hay un límite que me contiene, y eso también es bello. Y tal vez la pregunta sobre los límites es pensar como sobre de esos límites, ¿cierto? Cómo la misma naturaleza y la vida nos enseña sobre los límites, en cómo a veces funcionan de una manera, a veces cómo se comportan de otra, a veces cuando necesitan ser más permeables, menos permeables, pero ahí están, ¿cierto? Sí, dándole forma a lo que existe y a nuestra relación con lo otro que existe. Y creo que eso aplica pues también para lo que hacemos, pues como repensarnos esos límites como algo también más permeable. Bueno, gracias, Vic. Bueno, muchas gracias, porque también esto conecta con algunos textos de la profe Patricia que leíamos para ayer sobre de reencantar el mundo, pensar también en los límites del capitalismo, ¿no? Y los límites del concepto de libertad, y respecto a, bueno, hago lo que se me da la gana como si fuera un sujeto como autocontenido o no dependiente, y pues no. Bueno, la pertenencia también como una pregunta nos ayuda a pensar como esa relación con los distintos como seres. Voy a recoger dos preguntas que tenemos antes de cerrar el... Bueno, 5, sí, ya. Bueno, vamos a agradecerle mucho a Pedro por su compañía. Y pues yo creo que podemos despedirnos de Pedro y recoger las preguntas para cerrar este conversatorio, y luego tenemos otro. Entonces, sí, vamos a seguir teniendo tiempo para conversar, no se preocupen, eso sí. Bueno, no, quiero agradecer mucho a Pedro por compartirnos su trabajo, por acompañarnos acá. También, pues hay mucho que reflexionar en su práctica, respecto a la interdisciplinaridad, respecto a la forma de crear colectiva, respecto a los temas que nos dejó. Entonces, pues muchas gracias, Pedro. Y además te quiero agradecer también a tu institución, a la Universidad de Caldas, que también apoyó este encuentro junto con el Banco de la República, y hizo parte de los aliados que hicieron esto posible. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Bueno, no, muchas gracias también, Carolina, Mariana. Qué bueno conocerte, conocerlas. Sí,
quería pues como agradecerles por estar en este espacio. Creo que ahora viene la conversación con Patricia y bueno, y también va a estar y con Juan y María. Entonces, las preguntas no necesariamente van a quedar como inconclusas, pueden reformularlas, que probablemente las respondan mejor que yo otras personas. Y ya, bueno, no, pues muchas gracias de verdad por este espacio, qué importante que se dé. Y hay algo que yo quería decir, es que uno a veces se siente, a pesar de que está muy acompañado por la gente de acá o por sus muchachos, ¿cierto? Entonces, estudiantes, uno siente que esos esfuerzos son muy aislados. Claro, o sea, finalmente lo que se hace en el pueblito, ¿sí? Es como, hay que decirlo así, ¿verdad? Y yo tomé la decisión, yo le voy a dedicar mi vida pues como al pueblito, que es lo que yo podría estar pues como en otros lugares. Y, y cómo es de fuerte que la propuesta que están haciendo ustedes con estos eventos, de poder conectar cosas tan distantes, ¿cierto? Yo no hubiera podido conocer, por ejemplo, a Mariana, o no podrían, qué sé yo, escuchar a las personas que van a escuchar a ustedes ahora. Entonces, pues eso es algo que también quiero agradecer. No sé si orgulloso porque, pero, tirando, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Bueno, también sabemos que tenemos que tienes compromisos docentes que son importantes. Aquí estamos hablando de la educación también. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, vamos a recoger las preguntas, las escuchamos, respondes las que quieras y las demás quedan en el aire porque la conversación sigue. Entonces, para tenerlas ahí y que las personas también sientan nuestra escucha. Nos mandan saludos desde Ecuador, Amaranta. Joana Ponce nos pregunta, muy contenta de poder escucharles desde México. Soy geógrafa ambiental y estoy muy interesada en las infancias, por lo que me gustaría preguntarles cómo consideran ustedes que se puede abordar la crisis medioambiental para fomentar el amor, respeto, asombro, etcétera, en los niños, sobre todo en un momento en donde la conexión con la naturaleza y el entorno es menor y la información a la que tienen acceso puede ser nutrida, pero también profundamente peligrosa. Esa es la pregunta de Joana Ponce y también vamos a escuchar la de Isabel Zaragoza, que tiene la mano levantada. Si de pronto la puedes desmutear, por favor, Vic. Hola. Hola, te escuchamos. Bueno, en realidad no era una pregunta, era algo así como un comentario, porque estaban justo hablando como de esta identificación casi a la fuerza con estos símbolos nacionales, que suele ser extraña, pero justo este semestre yo tomé una clase de como escenario regional de Medio Oriente y ha sido mi clase favorita, yo creo que en bastante tiempo, pero pues creo que el aprendizaje es que las personas que vivían en este territorio que es como lo que ahora es Palestina y, bueno, e Israel, justo cuando se inició esta ocupación sionista de los judíos de Europa, pues ellos fue como de, bueno, hagamos propiedades y nos juntamos, hacemos colectivos. Y la profesora nos los contaba como tan real en el sentido de, pues es que las tribus beduinas que existían ahí se movían por todo el territorio y no era como que tenían una propiedad. Entonces, cuando alguien les decía, no, es que sí, tienes que como organizarte para que tengas un pedazo de tierra tú, y ellos decían como, pero ¿y eso qué es? O sea, ¿cómo nos vamos a apropiar de un pedazo si es de todos la tierra? O sea, al final de cuentas no es de nadie, como en ese sentido como muy posesivo. Y se me hacía bellísimo porque yo más pequeña había querido explorarlo, pero no había tenido las herramientas de. Y pues ahora como encontrando un poco más de pues este daño que ha hecho el orientalismo de una visión como muy lejana y separada del otro. También esto de que en el Islam, por ejemplo, se representa con plantas o con la naturaleza la presencia de Dios porque está en todos lados. Se me hizo igual una cosa muy, muy bonita de que no está encapsulado en algo precisamente. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Isabel.
Bueno, voy a ir a la pregunta de los niños, que yo, a ver, no creo, no, yo no creo tener la respuesta, pero lo que quería comentar es algo que, a ver, organizo mis ideas. Algo que me ha llamado la atención en torno a preguntas que he recibido, pues, durante los años de mi acercamiento a este tema, muchas personas, que no digo que sea el caso de la persona que formuló la pregunta, sino que lo traigo pues como a colación en contexto de esta conversación, que surge muchas veces esa pregunta como de, bueno, no, lo más importante es educar a los niños, porque es que son el futuro, y entonces, ¿cómo vamos a educar a los niños? Y por supuesto, es una pregunta importante, pero yo creo que hay una pregunta muy, muy urgente de cómo vamos a educar a los adultos, porque es que los adultos somos los que estamos tomando las decisiones y somos los que estamos dándole forma a esa experiencia que tienen los niños. Y pues es como, bueno, vamos a enfocarnos en los niños porque son el futuro y con los adultos no hacemos nada y pues los niños podrán crecer con toda la sensibilidad que quieran, pero ¿a dónde van a llegar si los adultos que son los que están haciendo todo en este momento no están teniendo esa relación significativa con el resto del mundo viviente? Entonces yo creo que se podría, a ver, en un contexto tal vez ideal, pensaría que los niños van a aprender eso de su relación con adultos que lo están practicando, con lo cual la pregunta vuelve a ser sobre los adultos. Además, porque los niños, por lo menos en mi experiencia con los niños cercanos a mi vida y pues en mis propios recuerdos de mi infancia, eso lo tienen por naturaleza. O sea, nosotros nacemos animistas, básicamente. Y yo creo que todos han tenido la experiencia de cuando estaban niños, ver, no sé, pensar en un peluche al que no quieren dejar solo y entonces lo acompañan de otro. Es como que pesar que no se quede solo en esta esquina, o estos zapatos se van a poner tristes porque no me los pongo, ¿cierto? Como la capacidad de reconocer que hay vida en todo. Eso no es algo que hay que forzarle a los niños, ¿cierto? No es que hay que ir a decirles como, mira, todo está vivo. Al contrario, este sistema hace un esfuerzo muy organizado por convencernos de que no todo está vivo y de que la vida, la válida, la importante, realmente está encerrada en unos cuerpos particulares que ni siquiera son los cuerpos humanos en general, sino unos cuerpos en particular por encima de otros. Entonces, sí, o sea, como que no tengo la respuesta para esa pregunta, sino que quería como responder un poco con esta otra pregunta, y es ¿qué hacemos con los adultos? Porque creo que es incluso más difícil en el sentido en el que cuanto más adulto se es, por lo general más amigo se ha vuelto uno de sus hábitos de pensamiento y de sus hábitos del hacer, con lo cual cuando se le plantean a uno prácticas distintas, a veces se le empieza a hacer más difícil. Es como, no, pero es que yo ya he hecho esto toda la vida. Y ahí es donde creo que hay un gran desafío, además un desafío muy bonito, porque lo conecto también con una conversación que tuvimos hace relativamente poco en otro encuentro que hubo acá en Manizales, y alguien decía como, no, es que yo siento que con los adultos ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Como que ya este dicho, además, pues que cuestionable por tantas cosas distintas como el loro viejo no aprende a hablar. Y es como, yo estoy absolutamente convencida de que todos estamos siempre, sin importar la edad que tengamos, en capacidad de seguirnos transformando y que necesitamos reconocer esa capacidad que tenemos también, sin importar la edad que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos para, sí, acompañar a los niños a que no, sus vidas no sean consumidas por las pantallas, a que sus vidas no sean consumidas por pasar tiempo encerrados dentro de cuatro paredes, pero cómo hacemos precisamente para permitir que los adultos que acompañan a esos niños tengan vidas en las que ellos mismos puedan cultivar lo que queremos que esos niños vean? Porque no puede estar el adulto sentado en un lugar encerrado sin tocar el pasto y las plantas y los otros seres vivos hace yo no sé cuánto tiempo diciéndole a los niños, no, es que usted tiene que salir porque usted es el futuro, vaya, relaciónese con los otros animales, ¿cierto? Entonces, sí, creo que, y mucho de lo que atraviesa mi pregunta por yo qué hago y qué quiero compartir con otras personas es eso, es cómo hacemos los adultos para aprender a relacionarnos de otra manera con la vida y con, pues sí, como con los ecosistemas de los que somos parte. Y eso. Muchas gracias, Mariana, por tu trabajo, por que nos inspira de tantas maneras. Niña Pájara Graciar, y también todas las formas
de correspondencia y conversaciones en las que hemos podido compartir contigo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos quienes están aquí acompañándonos, a quienes están virtualmente. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y en 10 minutos empieza el conversatorio Metodologías, Tecnologías y Futuros Ambientales, en el que contaremos con la compañía de Mariana, de Juan Duchesne y de Patricia Noguera. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y si quieren se pueden conectar en 10 minutos nuevamente. Gracias.